Bienvenidos todos al apasionante mundo de la cosmética natural y bio. Para empezar, quiero citar unas palabras del célebre filósofo alemán Hegel. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Estas palabras, el significado tan potente que hay detrás de estas palabras, las podréis ir interpretando a lo largo de esta presentación. La cosmética natural y bio tiene muchísima información, muchísimo interés actualmente y tenemos muchas cosas que contaros. Pero dado que tenemos poco tiempo, vamos a concentrarnos en los puntos más importantes. Y cualquier duda que surja, que seguro que surge, la podemos ver al final de la presentación. El temario que hemos preparado se resume en 5 puntos. Primero vamos a ver las diferencias entre la cosmética natural, la cosmética bio y la cosmética convencional. En el segundo punto veremos cuál es la situación actual de este mercado en España. A continuación veremos los sellos de certificación que están tan en boga y que crean tanta confusión a veces en este tipo de cosmética. En el cuarto punto veremos las cifras, algo que también nos gusta ver, las cifras de negocio que respaldan cuáles son las decisiones correctas o no en la farmacia. Y por último, para cerrar, los factores de éxito. Empezamos, sin más, conociendo esas diferencias. ¿Cómo podemos diferenciar la cosmética natural, la cosmética bio y la cosmética convencional? Fijaros, vamos a hablar de 2 tipos de diferencias. Por un lado, las diferencias en cuanto a origen y por otro lado, las diferencias en cuanto a formulación. En cuanto a origen, ¿por qué? Porque efectivamente la cosmética tiene distinto origen. La cosmética convencional obtiene en su mayoría las materias primas de origen sintético. La cosmética natural, esas materias primas las obtiene de fuentes naturales, que pueden ser animales, vegetales, minerales o microbiológicas. La cosmética bio es un tipo de cosmética natural, pero de cultivo certificado. ¿Esto qué nos garantiza? Bueno, pues que esas materias primas de origen natural han sido cultivadas siguiendo un método de cultivo certificado. Es un tipo de cultivo en el que solo se utilizan los recursos naturales para el cultivo. Nunca vamos a utilizar químicos, como los pesticidas, ni organismos modificados genéticamente, como los transgénicos. La cosmética bio también se conoce o se puede denominar cosmética ecológica, biológica u orgánica. Hemos visto las diferencias en cuanto a origen. Quería evidenciar un ejemplo de la cosmética de un cultivo bio. Por ejemplo, la granada de calidad bio. La granada se cosecha principalmente en granjas orgánicas con las que se establece generalmente acuerdos de comercio justo y están distribuidas principalmente en Turquía e Italia. ¿Por qué? Porque son los mayores exportadores de granada. Son los países en los que mejores condiciones se da para el cultivo de este tipo de fruto. Fijaros, estas granadas se cosechan en otoño, no en ningún otro mes. ¿Por qué? Porque es en otoño cuando este fruto está en su máxima maduración. Además, se cosechan a una cierta hora del día, concretamente por la mañana, porque es por la mañana cuando esos principios activos están en la semilla y lo que nos interesa de este fruto es la semilla. Se cosechan, como os digo, a mano por la mañana y a través de una prensa, una bomba hidráulica, se extrae a partir de las semillas ese aceite. Un aceite que se prensa a mano se obtiene por primera presión en frío. Es un aceite de alto valor para la piel porque tiene un alto poder antioxidante y regenerador, gracias a su contenido en ácido punícico u omega 5. Además, entenderéis que este proceso de extracción, estos procesos de cultivo, son más complejos. ¿Por qué? Porque requieren de una parte manual muy elaborada y además es de elevado coste. Hay ciertos aceites, por ejemplo el aceite de granada, que para obtener medio litro de aceite necesitamos 100 kilos de granada. Como os decía, no solo vemos diferencias en cuanto a origen, sino también diferencias en cuanto a formulación. Entenderéis que las bases de la cosmética son las mismas. En cualquier tipo de cosmética vamos a utilizar las bases, los aceites como base del producto, los principios activos, los tensioactivos, los conservantes, los coadyuvantes, los estabilizadores del pH, los aromas. Todos esos emulgentes, espesantes, todos esos componentes que necesitamos para que un cosmético efectivamente se pueda aplicar en la piel. Pero hay una diferencia clara. En la cosmética 100% natural sustituimos estos ingredientes sintéticos por ingredientes de origen natural.
Y ahí está el hándicap, porque tenemos que conseguir una formulación que sea igualmente eficaz y duradera, pero sin recurrir a los ingredientes sintéticos. Pongo algún ejemplo. En los geles de ducha es muy común utilizar los lauril sulfato o derivados. Y en la cosmética natural, en lugar de ellos, ¿qué utilizamos? Tensioactivos que se formulan a partir de azúcares y aceites, por ejemplo, el coco glucoside. Hay otros, pero este activo o ingrediente derivado del coco hace ese efecto detergente y tensioactivo del gel. Otros ejemplos, ocurre lo mismo en los distintos componentes de la fórmula, por ejemplo, los conservantes. En vez de utilizar parabenos, utilizamos alcohol de calidad bio y los propios aceites esenciales de la fórmula que conservan el producto. Y no solo vamos a ver diferencias en la formulación, sino que también es importante hablar de la base del cosmético. En la cosmética natural, la base es el aceite vegetal. No vamos a utilizar o no vamos a encontrar aceites minerales, como las parafinas o los derivados del petróleo. En este caso, los aceites siempre son vegetales. Pero ojo aquí, no todos los aceites vegetales tienen la misma calidad. ¿De qué depende esto? Depende de la parte de la planta que has utilizado para extraer ese aceite, siendo las semillas las que generalmente concentran la mayor riqueza. Fijaros que la semilla es el núcleo, es lo que da vida a la planta, pues ahí es donde contenemos generalmente la mayor cantidad de principios activos. Y no solo la parte de la planta, sino el método que utilizo para extraer ese aceite vegetal, siendo el método primera prensión en frío el método que mayor valor da a ese aceite. Hemos visto esas diferencias de origen, esas diferencias de formulación. Pero ¿cuál es la situación actual? Está claro que es una tendencia en auge y una tendencia en futuro. Pero actualmente tenemos una situación muy concreta. No hay una legislación que proteja los términos bio y natural. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar multitud de productos que utilizan estos conceptos bio y natural como simple publicidad del producto. ¿Qué es lo que ocurre? El consumidor llega a una estantería de la farmacia, ve diversidad de productos que parecen naturales, pero en realidad no siempre lo son. Vamos a ver ejemplos, casos de productos que se dan a conocer como naturales, pero que en el listado INCI incluyen lauril sulfato o las dimeticonas, las siliconas derivadas del petróleo. No es ni bueno ni malo, pero realmente no es natural, porque estos ingredientes son de origen sintético. Esto al final lo que crea es una falta de claridad, confunde al consumidor y el consumidor desconfía. ¿De qué formas entonces podemos evidenciar o distinguir qué productos son naturales? Bueno, si os acordáis, si hacemos repaso hace unos años, vivimos una situación parecida en la alimentación. En la alimentación ecológica, multitud de alimentos utilizaban la palabra bio como propio nombre del producto, hasta que salieron o publicaron una legislación en la alimentación en la que prohibía el uso de esta palabra bio en el nombre del producto si no lo cumple en composición. Veis en pantallas algunos ejemplos. Fijaros que tampoco nos hemos dado cuenta porque son transformaciones muy paulatinas, pero es verdad, ya no utilizan la palabra bio cuando son productos de alimentación que realmente no son biológicos. Esto, como os digo, esta ley solo afecta actualmente a la alimentación. Y os preguntaréis, entonces, si yo no tengo una legislación que proteja mis productos naturales, ¿cómo puedo diferenciar que un producto es 100% natural? Vamos a ver por partes. Tenemos, digamos, de la forma más directa o más alcanzable, dos estrategias o dos herramientas. El listado INCI, por un lado. El listado INCI, todos lo conocéis, es el DNI de un cosmético. Recoge todos los ingredientes que están en la fórmula y además están ordenados de mayor a menor, de manera que los que encontramos al principio de la lista están en mayor concentración en la fórmula. Otra opción que tenemos es los sellos de certificación. Porque claro, yo en un listado INCI, como hemos visto antes en las etiquetas, ¿qué puedo hacer? Bueno, me la estudio, me la leo y veo si hay alguna palabra que me suena no natural, puedo investigar y determinar que es un ingrediente sintético. Y entonces ahí diría, este producto, aunque diga que es natural, no lo es porque en su fórmula, en su INCI, aparece un ingrediente sintético. Pero estaréis de acuerdo que los consumidores muchas veces ni saben, ni conocen, ni tienen tiempo para estudiar o hacer este análisis. Es un análisis que requiere su tiempo y es tiene cierta dificultad. Entonces, ¿a qué podemos recurrir? A los sellos de certificación. Los sellos de certificación aparecen en el mercado pues, con todo el auge de la cosmética natural, intentando dar claridad y, sobre todo, dan garantía.
Porque un producto con un sello de certificación por lo menos ha pasado, tenemos esa garantía de que ha pasado ciertos estudios, ciertos análisis y ciertos criterios para su formulación y comercialización. Por eso vamos a ver unos minutos los sellos de certificación, porque hay multitud de sellos. Ojalá encontráramos menos sellos de los que actualmente están en el mercado. Fijaros, voy a nombrar los más conocidos: BDIH, Ecocer, Cosmebio, ICEA, Neutru. Estos son sellos que vais a ver en numerosos cartonajes que avalan la naturalidad del producto. Concretamente, los sellos de la izquierda, que aparecen agrupados por la palabra Cosmos, se fusionaron a principios de año para intentar unificar esos criterios. Así que podemos decir que a grandes rasgos los que vamos a encontrar con mayor frecuencia es Cosmos o Neutru a nivel europeo. Fijaros que en cuanto a definiciones, algunos no sé si podréis llegar a leerlas, pero definen de una manera muy similar lo que es natural y lo que es ecológico. Natural, como mínimo el producto tiene que tener el 95% de los ingredientes naturales. Ecológico, como mínimo el 95% de los ingredientes certificables han de ser ecológicos. Como mínimo el 20% han de ser ingredientes de origen vegetal y como máximo un 15% pueden ser sustancias procedentes de la transformación de materias primas naturales. Bueno, es bastante trabalenguas a veces. Bueno, estas definiciones están disponibles en la página web de ambas certificaciones. Neutru además añade una tercera definición, que es natural con ingredientes ecológicos. Lo importante son las diferencias, porque los dos, como os digo, salvo ligeras peculiaridades, definen prácticamente igual lo que es un cosmético natural. Pero Neutru es un sello que no va a permitir nunca la inclusión en la fórmula de ningún ingrediente de origen sintético o artificial. Tampoco contabiliza el agua como componente natural. Y me diréis, ¿el agua es natural? Sí, efectivamente. Pero Neutru, para que un cosmético certificado por dentro sea 100% natural, tiene que ser 100% natural sin contabilizar el agua, porque lo tendría más fácil. El agua es el componente mayoritario de muchas fórmulas. Y tampoco va a permitir el uso en las fórmulas de los ingredientes modificados genéticamente o los transgénicos. Así que Neutru es un sello que podemos decir muy exigente. Y diréis, ¡buah! ¿Con qué me quedo? ¿Cuántas definiciones? ¿Cuántos conceptos? Luego voy a tener que buscar. Bueno, gracias a Dios tenemos gente a nivel, organismos a nivel europeo, trabajando muy duro y dedicando mucho tiempo para intentar homogeneizar y dar claridad a este mercado. Hablo de la ISO 16128. Se publicó la primera parte a principios del año 2016. Y se publicó por esa Organización Internacional de Normalización, la ISO. Es una directriz, y leo textualmente, de ámbito internacional, que establece una definición para los ingredientes cosméticos orgánicos y naturales y marca las pautas a seguir para el proceso de fabricación y manufacturación de los cosméticos que quieran entrar dentro de estas categorías. Resumiendo, nos da esa definición. En la parte 1, que ya ha sido publicada, como os he dicho, define qué es lo que es un ingrediente natural, qué es un ingrediente natural y derivado, qué es orgánico y derivado, qué es mineral y derivado. Es decir, clasifica exactamente todo lo que puede entrar dentro de esa definición. No porque lo diga un laboratorio de cosmética, sino porque lo dice la norma ISO y lleva muchos meses trabajando en esta parte. Ellos definen ingrediente natural como ingrediente cosmético obtenido solo de plantas, animales, microorganismos o minerales, incluidos los obtenidos a partir de estos mediante procesos físicos como el prensado, procesos químicos que ocurran en la naturaleza y el resultado final siempre sean moléculas presentes en la naturaleza. Por ejemplo, la fermentación del alcohol da un producto, es una reacción química, porque la naturalidad no está reñido con las reacciones químicas, de hecho, ocurren en la naturaleza, pero siempre que el resultado final sea un proceso, como indica la norma ISO, presente en la naturaleza. U otros procesos, por ejemplo, los tradicionales, como la disolución, está perfectamente incluida en esta ISO, pero siempre que no haya modificación química intencional. Por ejemplo, el paso del vino al vinagre, al no ser intencional, sí que se considera un proceso natural. Bueno, os animo a investigar en esta norma porque es muy interesante. Y lo más interesante, siguen trabajando en ella. Van a sacar una segunda parte a final de este año en la que van a hablar en esa parte de los índices de naturalidad. Es decir, cada ingrediente va a tener un índice de naturalidad asociado. De manera que yo con unas fórmulas cojo mi producto, le asocio un número a cada ingrediente, me lo va a dar ese número la norma ISO, con esa fórmula hago los cálculos y consigo al final la totalidad o el porcentaje de naturalidad de mi cosmético. Así que al final voy a tener, como digamos, un referente para que todos los cosméticos que hay naturales en el mercado se comparen, obtengan sus resultados y digan, no, mi cosmético es 100% natural.
otros pues tendrán que dejar de utilizar esas palabras como publicidad porque realmente no están cumpliendo la norma ISO. Así que desde aquí agradecer el gran trabajo de este organismo que está trabajando y luchando por unificar criterios y sobre todo aportar claridad y confianza al consumidor. Vamos a hablar rápidamente de las cifras de mercado, es algo también interesante. A nivel europeo nos referimos, tomamos como modelo a Francia, que es el mercado de cosmética más evolucionado. Fijaros qué porcentajes, qué cifras tan interesantes. Para Francia, el 12% del total cosmética es cosmética natural, frente a España, que solo tenemos un 3% de mercado natural frente al total cosmética. ¿Qué significa esto? ¿Es desalentador? No, todo lo contrario. Fijaros en las cifras de crecimiento. Francia crece a un 9% en la cosmética natural, pero nosotros, España, está creciendo un doble dígito. Crecemos a un 21% todos los años y cada vez más. ¿Esto qué significa? ¿Qué mensaje me da a mí? Que realmente es una categoría en desarrollo. Si hacemos centros, si hacemos foco en España, las cifras también son alentadoras. Fijaros que el mercado total cosmética crece a un 6% versus el mercado de la cosmética natural que crece a un 23%. Crece 4 veces más el mercado de cosmética natural que el total cosmética. Así que es una apuesta, sin duda, no tengáis ninguna duda de que es una apuesta segura en la farmacia, es una categoría en desarrollo y con muchísimo potencial. Pero ¿qué es lo que hace realmente el éxito de esta cosmética? ¿Qué es la eficacia? ¿Qué es el packaging del producto? ¿Qué es el color? ¿Es el aroma? ¿Qué hay detrás de este éxito? Estaréis de acuerdo que cada vez se oye más, la gente se apunta cada vez más a este tipo de cosmética. Fijaros, está claro que hay una parte económica que tiene que avalar ese crecimiento en la farmacia, seguro, no tengo ninguna duda y lo hemos visto con cifras, pero es que hay más. Hay una parte emocional detrás de esta cosmética, que es muy importante y que el consumidor empieza a darle un valor añadido que no se consigue de ninguna otra forma. Fijaros, vamos a hablar de que la cosmética natural también potencia y promueve la conciencia ambiental. Qué importante es. Fórmulas 100% biodegradables. Promueve y aboga por los packaging 100% reciclables. Las teorías, las formas de fabricación con 0 emisiones. Y también muchos laboratorios que promueven esta cosmética natural hacen y colaboran en proyectos de recolección y de recuperación de plantas en peligro de extinción. Porque el abuso de esas plantas no puede dejar, oye, pues cambio y utilizo otra. No, es que hay gente, hay empresas que se dedican a recuperar esas especies en peligro de extinción. Y también un impacto social, dejamos una huella en el mundo. ¿Por qué? Porque al final cosechamos, obviamente, plantas a lo largo de todo el mundo. No podemos tener una cosecha en España de todas las plantas vegetales que necesitaríamos. Primero porque estaríamos destructurando el ecosistema, sería totalmente... chocaría totalmente con el concepto de cosmética natural. Por eso nos vamos a lo largo de todo el mundo, elaborando acciones de comercio justo, proyectos de desarrollo a largo plazo con proveedores locales. Y aquí retomo la frase del principio: nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Porque esta es la pasión que nos mueve. Jazmín de Egipto, jazmín de la India, rosa damascena de Marruecos, ylang ylang de Madagascar, ingredientes de todas las partes del mundo. Porque cada vez que compramos un producto cosmético 100% natural y bio, no solo respetamos el medio ambiente, sino que sembramos futuro para miles de familias en todo el mundo. Muchas gracias.